La,
Los pictores cuando es vamos a ver algunos restrictores del sistema de control automático. Luego, tenemos el degustado. Bueno, ya tenemos el. Después yo les voy a poner esto en la. No, se lo voy a poner, lo voy a dejar en la. No, está en la. Está todo en la. Le puse toda la información que tengo, la puse en el scan. ¿Está listo, no? No, yo mando los correos de los no mando nada, no, no. Ya estamos. No sea burro. Profesor, Ya, dime. hola, el Oscar por aquí, Oscar Humada, que me noté un poco tarde. Ya, Oscar, tranquilo. Gracias, profe, disculpe. Ahí está, profe. Sistema de control de carrera. ¿Pero qué es eso? Automatización de bucle. Sí. Electrónico. Electrónica. Nada más tiempo. No, bien, vamos. Puedes comer. Ahí voy. ¿Ah? Electrónico. ¿Y cuál es la otra que tiene? ¿Cuántas tenían? Electrónico. Ahí está todo bien. Ahí está. Hay 7. Sí. ¿Cuántas tenían? Directores, operación, operación en Google, organización, papá, sincronización de generadores, directorio, digamos, que está la de Ya. Eso es bueno, lo que también no sé si le puse el asunto de la hélice, casualidad que no estaba pasando, ¿no? Esa es la serie de la Santiago Gómez. está bueno. Pues repetir, porque a mí me interesa eso, esas calderas, todo ese tipo de máquinas, o sea, puestos resultados, ya, usar convertidores de temperatura. Todos esos sensores para llegar a la parte de control. ¿A qué mandaría? La información llega a un PLC, ¿ya? Y control automático. O si no, otro sistema que tenga un software, que trabaja con un software. Pero normalmente usan el lógico. El resultado también es un interruptor, también conocido como interruptor de presión. Esto, eso, estamos hablando de todo lo que está en lo que es la parte del control automático. Lo conocemos más porque funciona con los compresores, ¿cierto? Ahí está. Entonces funciona al convertir la variación de presión de un fluido en una señal eléctrica. Todo esto se controla con una señal eléctrica. Todo lo que es conversión, una conversión
física la convertimos en una variable eléctrica para poder que converse la parte eléctrica o electrónica con la parte física, ¿cierto? Para nosotros saber qué es lo que estamos controlando. El dispositivo monitorea la presión de un fluido y cuando alcanza un valor predefinido ya por nosotros, abre o cierra un contacto eléctrico, activando o desactivando un dispositivo como una bomba o una válvula. ¿Qué es el sensor de presión? Un presostático incluye un sensor de presión, que puede ser un diafragma, ¿ya? Un fuelle, un tubo de Bordon o un pistón. Hay unos compresores que usan pistón, ¿ya? Este sensor se deforma elásticamente al aumentar la presión del fluido. El mecanismo de activación hace que el movimiento del sensor de presión, causado por la vibración de la presión, se transmite a un mecanismo que puede ser un émbolo, un resorte o una palanca. Normalmente usamos resorte, ¿ya? Este mecanismo acciona un microinterruptor, que es el componente que abre o cierra el circuito eléctrico. Porque el interruptor siempre va a estar en una sola línea, ¿cierto? O va a las dos. Por ejemplo, si yo tengo un interruptor, uno el positivo y el negativo al otro lado, o solamente el positivo. Ahí. Bueno, vamos a poner. ¿Ah? Les pregunto porque eso viene ahí. Supongamos que aquí hay un resort, ya, y acá adentro hay un ente, ¿cierto? Este compadre por ese motivo pasó el gas por ahí y este lo infló. Y acá tengo una cosita que puede, ¿ya? Y aquí está el botón del switch. Este es el botón del switch, porque después no se controla. Y aquí tengo la conexión. Aquí va el más B, el positivo de cualquiera de la batería, y acá que conecto el negativo del positivo. O sea, sigue por acá, ¿cierto? Porque directamente, si vos tenés que acá tengo un motor, ¿ya? Si yo, y este es un switch, ya, ahí. Y entonces, cuando yo aprieto paso la alimentación y anda el motor, ¿ya? Siempre de ahí le voy a dar la alimentación, siempre el switch va a estar en el vivo, que lleva la energía, ¿ok? No en el retorno, siempre en el que lleva la energía. En este caso, si el rojo sigue con rojo, si el negro sigue con negro, ¿ya? Esa es la idea del el mecanismo de activación. Lo mismo que cuando llega la presión, lo presiona y hace un switch. El punto de set point, no es que haya ganado el partido, ¿ya? No es como el tenis. Entonces, este es el punto donde nosotros ajustamos el valor que deseamos, ¿ya? Cada resultado está configurado para un valor de presión específico, llamado punto de set. Cuando la presión del fluido alcanza o supera este valor, el mecanismo de activación acciona el microinterruptor. ¿Okay? El circuito eléctrico, el microinterruptor conecta o desconecta el circuito eléctrico, lo que activa o desactiva el dispositivo que se está controlando. Puede ser el compresor, ¿ya? Puede ser el enfriador, no sé.
algo que me controla la temperatura o la presión, por ejemplo, como una bomba o una válvula. Diferencial del band. ¿Qué es eso? Existe una diferencia entre el punto set y el punto de retorno, conocido como diferencial o banda muerta. Esto evita que el presentato active y desactive constantemente el dispositivo si la presión fluctúa levemente alrededor del punto set. O sea, tiene un delta, más o menos. ¿Ya? Este es el presentato. ¿Ya? Hay un ejemplo. En un sistema de bombeo de agua, un presupuesto puede estar configurado para iniciar la bomba cuando la presión de agua desciende por debajo de un valor predeterminado y detenerla cuando la presión alcanza un valor superior. Es como yo donde vivía había en Quintero, había un sistema hidromático donde ajustaba el presupuesto para presión alta y presión baja cuando necesitamos que volviera a inflarse ¿cómo se llama eso? El hidromático. Tenemos, bueno, aquí está, este tiene el resorte, la placa metálica, la membrana esta que va hacia la presión, ¿cierto? Donde pasa la corriente. Y aquí están los contactos, ¿verdad? Contactos eléctricos. Entonces, viene por un lado y por acá, de otro lado, saco el biólogo. Y va a ser dar lo que yo necesito. Tenemos presupuesto electromecánico. Son los más comunes y funcionan mediante un movimiento mecánico que acciona un microinterruptor. Resultado electrónico, usan sensores electrónicos y circuitos electrónicos para medir la presión y controlar el circuito. Y resultados diferenciales. Miden la diferencia de presión entre el punto de un sistema en un lugar de presión absoluta. Miden lo que entra y lo que sale y sacan, es como el diferencial eléctrico. Profesor, ¿Ya? disculpe que lo interrumpa. No, ¿Será mucho pedir que no, comparta la pantalla? ¿Se podrá? Que no No, se alcanza a ver bien. viejo, que no puedo, mira, trata de. pero no mandó roja, ¿no? No, a ver, te lo voy a poner al tiro. Te lo No, mando al tiro, ¿ya? Para que tú lo pongas en el computador. ¿Listo? ahora ya. Un minuto. Vale, Se va. profe. Le vamos a comprar. No contesta. Pero no igual al correo o la estoy igual. No contesta el correo. Mando roja. O la misma profe en la misma clase, ¿no? ¿Cierto? Imagínate si mando los mismos. ¿Dónde los turnos? Y la entregamos. Es que yo la tengo en mi computador. Ahora el café. O sea, la tengo en mi computador, pero eso. Ese es el problema. Yo aquí hago. Pero las clases, los federales, los federales. Bueno,
¿Cuál será el título? Ya, ahí está, se llama receptores del sistema de control automático. ¿Dónde la subió, profe? Al SCAF, la subí al SCAF. No, no me encantado. A ver. Micrófono. Sí, el receptor de. Uno de ocho. ¿O sea, profe, el traductor del sistema de control automático? Exacto. Exacto. Ahí, ese es todo. ¿Han perdido? No, no, no. Ah, no, no, no. Ya, prefiero que el resultado es como un contactor, Sí. aplicaciones. Se utilizan aplicaciones variadas, ¿cierto? Sistema control de compresores y bombas de agua, bombas de pozo, control del flujo de agua, horno, control de la presión de gas, sistema de lubricación, activa la bomba hidráulica para recircular el lubricante, ascensores hidráulicos, controla la presión del fluido. ¿Y qué pasa si falla el termostato, por ejemplo, en un ascensor? ¿Qué pasaría? Baja la presión, bajaría el ascensor, sería funcionando. O algún día. El interruptor de temperaturas. ¿Esto lo conocemos? Sí, lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Está en los microondas. ¿Eh? Empieza
este tipo que el indicador de sus controles de temperatura. ¿Ya? Cuando lo miden aquí, miden continuidad. Si le falla alguno, le va a venir abierto. ¿Ya? Y significa que el circuito no le va a cerrar. No le cierra la pintura, por si acaso, vale la pena que se tiene por ella. Yo le creo un problema. Este interruptor de cambio de temperatura también se conoce como interruptor térmico o termoruptor. Un dispositivo que abre y cierra un contacto eléctrico en función de la temperatura, ¿cierto? Si la temperatura sube mucho, este se va a abrir y va a cortar la alimentación al circuito. Pero ajustado para una temperatura determinada. Se utiliza para proteger sistemas, motores de sobrecalentamiento o sobreesfriamiento, o para controlar la temperatura en procesos industriales. Ya, no son estos, como les digo, se utilizan en los microondas, sobre todo, o en los motores que tienen que funcionar hasta cierta temperatura. Más allá, si suben a temperatura se van a abrir, se abren, es como si fuera un fusil, se abre. Hay que cambiarlo, nuevamente. No como un fusil, solo que aguanta más temperatura. Fusible térmico. El interruptor de temperatura contiene un elemento sensible a la temperatura, como disco bimetálico o un sensor de temperatura. Cuando la temperatura alcanza un valor preestablecido, punto a punto, el elemento sensible se activa el interruptor abriendo o cerrando los fronteros. Este cambio en el estado del interruptor puede ser utilizado para detener un motor, activar una alarma o cambiar el estado del dispositivo. Normalmente se utiliza conectados a la alarma cuando le llega a usted el simulador overheat, estaba muy caliente, hay un sensor de temperatura que se activa. Pero pide el embutido, cuando el aceite, no sé, la presión del aceite, el resultado. Tenemos mecánicos que son los bimetálicos, ¿okay? Los que utilizaban, por ejemplo, los calderos. Los accionados por gas, los electrónicos, por eso son electrónicos que tienen adentro, tienen un aplicaciones de protección de equipos, evita sobrecalentamiento y todo eso. Ya. Vamos a ver como cuatro hermanos. El convertidor electroneumático. ¿Dónde lo vimos? Este lo vimos en la clase pasada. ¿Dónde tú estabas? Cuando controlamos la hélice de paso variable, ¿te acuerdas? Ahí, fíjate. Un convertidor electroneumático IP, integrador, y proporciona al sector. Bueno, es un dispositivo que convierte una señal eléctrica, una corriente continua típicamente, en una señal neumática, presión de aire. En esencia, transfiere información de un sistema eléctrico a uno neumático, permitiendo el control del dispositivo neumático mediante señales eléctricas. ¿Cómo funciona? Una señal de entrada. El convertidor recibe una señal eléctrica, corriente continua bloqueada, que presenta la información a ser transmitida. Una conversión. El convertidor utiliza un mecanismo interno, a menudo una bobina móvil, dentro de un campo magnético para convertir la corriente eléctrica en una fuerza mecánica. Esto mismo que tenemos aquí. ¿Ya? Salida neumática. Esta fuerza mecánica se aplica a un sistema neumático generando una presión de aire proporcional a la señal eléctrica de entrada.
control, la presión de aire resultante se utiliza para controlar las válvulas o actuadores neumáticos, logrando el control deseado del sistema neumático. Aquí está más o menos piso. ¿Ya? Conexión, contacto de trabajo, conexión, contacto de reposo. Dimensionamiento, elemento de computación. Este es el que va cambiando, para arriba abajo. Tiene una bobina móvil, tiene un imán permanente, provee el campo magnético para la bobina móvil, sistema neumático, genera la presión del aire y la membrana transmite la fuerza mecánica al sistema neumático. El filtro reductor asegura que el aire de alimentación esté limpio. Los convertidores IP se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales como control de válvulas, para controlar la abertura y cierre de válvulas neumáticas, posicionadores, para controlar la posición de actuadores neumáticos y sistemas de medición y control, para transmitir información de sensores eléctricos a actuadores neumáticos. Esto lo vemos siempre en lo que es control. Usted lo habla sobre todo, para poder apreciarlo ahí en el buque. Y por último, los transductores. ¿Qué son los transductores? Son elementos electroneumáticos, ¿ya? Y PET de nuevo, integradores proporcionales, convierten una entrada de corriente de 4 a 20 mA, igual que el PLC, una señal análoga, ¿ya? En una salida de presión proporcional. Ahí hay una tabla, puede ser una tabla. ¿Ya? IP es una abreviatura de corriente a presión. Un relé neumático integral ofrece la alta capacidad necesaria para impulsar los conjuntos de válvulas de control neumático. Tiene amplificadores y posicionadores adicionales. El transductor también proporciona una operación estable y precisa cuando su salida se transmite a las cámaras de volumen pequeño. Un posicionador neumático u otro neumático. Estos son los 4 elementos, ¿ya?, que exigen que ustedes más o menos conozcan. ¿Ya? Esto que estamos viendo aquí. El presostato, el interruptor de temperatura, el convertidor electroneumático, ¿ya?, y los transductores. Esas 4 cosas son las que lo otro son los del móvil. Y vamos a ver la próxima clase del móvil. Porque tengo que ir metiendo aquí porque ni siquiera le hago la prueba. Y esa prueba repita que me tiene más que yo. No, mira. O sea, me refiero a que son tantas las cosas que no quiero que después yo le pueda hacer una playa o estoy en centro, pero no es la idea. Entonces, tengo la mitad del cuestionario, si no quiero que. Oh, bueno, ¿Cuándo vamos a probar? mira, yo sí, antes que no sea la próxima semana. ¿No? Y con la última no la vamos a hacer. Por la última vez, no. El promedio de la nota que solo empezamos por la tercera. ¿Ya? La próxima semana, el próximo miércoles. O el viernes, no sé. Ya. ¿Ya? ¿Por qué no va a ser tan? ¿Qué distribución cómo la vamos a hacer?
Yo ya tengo la nota, tengo dos notas, ¿cierto? Me falta una. Claro. Pero ¿cuánto tenemos? 17, como usted dice. Claro. 17. Ahí quiere solicitar mamá, que fue. Ya. Y el viernes de aquí voy a revisar la nota, porque no está bien. Bueno, pero otro es poquito. No, pero por eso. ¿Vale? Y la próxima semana vamos a hacer la prueba de prueba. Sí, y ahí la segunda nota. Es la segunda nota, que diga para mirar las dos. Ahí también de las dos semanas. ¿Ese sería el miércoles? No, para el viernes. ¿Para qué? Ah, ya, Para el viernes. Lo que pasa es que lo he hecho en ¿Por qué no la ayuda? porque hay muchas cosas. Yo decía, esta que quería, pero quiero que para marcar algo de cada cosa. No, pues ya, porque si llegué que el de este ramo va a ser más claro. Dos notas. Dos notas y una ¿Cierto? Tenemos una muestra, ¿cierto? Con la prueba que viene digamos dos. para la próxima semana. La próxima semana, ahí promedio las dos y sacamos la tercera. En el otro lado tenemos dos tenemos. Dos. Vale, ¿Cuál es la nota? porque la nota que hicimos dos pruebas, ¿cierto? Sí. Voy a ver las notas como están y ahí te corto qué. ¿Vale? Bueno. Eso, El próximo mes tengo que una vez. Yo no quiero tercera prueba. yo no tengo problema. A lo mejor la tercera nota en el sistema cuando damos los sistemas simpáticos, vamos, sí, me refiero a que tengo que dividir. Se trata de abajo, porque vamos a empezar con eso. ¿Ya? Y bueno, Sí. No, de las. buenas vacaciones. Les queda poco. Ya salió. Y puede llegar a trabajo a su pueblo.
Aquí es una electroválvula, así la van a ver en los circuitos ustedes. Este está cortado de frente, tengo la entrada 1, ¿ok? El muelle está dentro, que tiene un resorte, ¿se fijan? Arriba tengo la 3, que sería entrada, salida, entrada, 1, el 1 no es nada, el 2 está conectado con el 3,
La figura siguiente ilustra la construcción y el principio de funcionamiento de una electroválvula. El cuerpo de la válvula contiene un orificio en el que se coloca un disco o tapón para restringir o permitir el flujo. El flujo a través del orificio es restringido o permitido dependiendo si la bobina del solenoide, ya está aquí, ahí el medio, yo creo, está energizada o desenergizada. Se debe instalar una válvula con la dirección del flujo de acuerdo con la flecha proyectada en el costado del cuerpo de la válvula. Solenoides sin energizar, solenoides con energizar. ¿Qué pasa con este? Lo cambian. Conecto el 1 con el 2 aquí. Mejor. Yo dije que la basura. La válvula tiene un resorte, de modo que cuando está en reposo, bobina sin energizar, acá, mantiene cerrada la conexión entre la alimentación neumática 1 y la salida 2. 1 y 2. Que permite conectar al escape 3. Acá. Al accionar la solenoide, se vence la fuerza del muelle y se permite el paso del aire hacia la salida 1 a 2. A la vez que se cierra la conexión de escape. A ver. Interesante. Sistema electroneumático. Ahí está la válvula solenoide. Vuelvo estable, tenemos un solo lado y estable por ambos lados. Accionamiento manual. Electroneumático. Circuito potencia neumática, tengo circuito control eléctrico. El circuito control está con elementos de control, pulsadores, relevadores, sensores. El circuito neumático, electroválvulas, actuadores neumáticos, cilindros y motores. Eso es el sistema electroneumático. Estos son circuitos básicos con relé. Aquí tengo el relé de partida. Pulsador P1 tiene un contacto normalmente abierto. La señal de salida energiza la bobina del relé X, que está conectado al contacto NAX'. X minúsculo, normalmente abierto. Línea 2, el contacto X pequeño del relé X grande. Cuando se cierra, envía una señal de salida que energiza la bobina de agua. Esto es igual que
Y cualquier otro sistema, igual. Parada T1. Y las conexiones secuenciales también se hacen iguales. Cuidar la parada, cuidar la marcha. Si se pulsa P1 aquí y P2 a la vez, la unidad X se mantendrá desenergizada. Es más recomendable por seguridad. Ahí. ¿Ustedes han visto algunos circuitos neumáticos, sí? Pasada, sí. Pero me refiero a que han visto el diagrama de circuitos neumáticos. Pero así no, pues como te vas a notar, no que dice, hay muchas cosas mágico y bastante grave. Hay muchas cosas que hacer, un poco así. ¿Ah? Pero la pregunta es la siguiente: ¿has visto alguna vez algún sensor de capacitivo, inductivo? Yo sé que has visto los sensores de oxígeno, Sí, el control de prueba también, ¿ya? de, de presión también, de gases. Porque son los que metes en la poder, ¿cierto? Y en el motor mismo, ¿qué sensores son los que has visto? Eh, temperatura del gas de fricción también, oxígeno. Oxígeno. Mismo cosa también. Sí, vale. Han conocido, sí, han conocido ¿vieron alguna vez el efecto Colte que le dio la velocidad a los ejes, no? Sensores, con Sí, pero sí. sí. O lo que pasó con el tema de. No, el ciclo, No recuerdo. no, No recuerdo. no. Bueno, todos esos sensores van a recibir señales, ¿cierto? Para la alarma, Agua acuática. Recuerdo que teníamos andar en Michelle, ¿ya? una hueá de China, y lo más que acaba de avanzar y te da vuelta a la agua. Estaba Claro. ¿Y te indicaba alarma? no, luego empezaba a dar vuelta. Ah, ya. Pero a lo mejor está solamente la parte monitor estaba mala. ¿Ya? Lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes vieron en el sensor magnético, que siempre está funcionando 24 horas, ¿ya? Pero esa señal, si no la señal que lleva aquí al final es la que te llega al tablero, porque te va a encender la luz, te va a indicar que hay una alarma. Yo lo que siempre digo es que tienes que saber dónde está ubicado para ver más o menos y ver, saber lo que hace, por supuesto. Pero físicamente, no cableado. O sea, lo que refiero a que voy a seguir cableado porque, pero sí físicamente, ¿dónde se encuentra el equipo?
Sí, acá la consola, la consola siempre por detrás, hay varios ahí que están en cada CPU o CCU, CPU, los puertos que llegan ahí, Sí, están ahí más o menos, no que sé. llegan abajo, no sé, que hacen la verificadora, la siguen para acá, el generador que llega acá, Pero es bastante raro que no lo vemos, porque claro, no me refiero a que tú, por ejemplo, tienes una alarma. Tú sabes, el sensor de oxígeno, el motor, ¿ya? Entonces vas tú al motor y sabes todo. no, sí, sí, ahí sí, Eso, físicamente, eso me refiero. sí sabemos, sí. Entonces tú puedes hacerle pruebas. Claro, lo que uno puede hacer, no. Claro, porque tú sabes que, por ejemplo, esos son señales eléctricas. Incluso hay unos llaveritos que andan trayendo ahí para la. Tiene voltaje, Hay unos sensores que tú pones cerca y te vas a. Claro. Eso es lo más simple. ¿Pero por qué te gira? Porque se está generando vapor. O sea, Es lo más simple de lo que. claro, lo otro es sacar el sensor, como está ahora, ya vamos a ver, lo sacas y haces tu cuerpo hasta cuando se quita. Porque son señales de giro. Sí, no, pero dice usted, profe, que los sensores de temperatura de todo es maquinaria, ¿sabes? ¿Dónde están? Claro. Y esto es importante porque tú ya ves, uno siempre. Por ejemplo, falla la temperatura del cilindro 5 y la pantalla marca alta temperatura, pero abajo como va victoriano, es normal, entonces hay problema entre el sensor y Claro. el victoriano y lo real, el sensor que estamos no es que El mismo barómetro, Y no está tomando la temperatura lo más con victoria, sí, con un. que lo más real es un kilómetro, Ese es el tiro. porque el kilómetro digital se puede reventar o puede fallar. Claro, lo que pasa es que está midiendo con infrarroja y la temperatura. Claro. Esa es la calor que estamos. Lo que yo quiero poner la calor, cuando teníamos el COVID, cuando estábamos con el COVID, ese se llama kilómetro. ¿Ya? Victoria de temperatura. Ese es un kilómetro. ¿Ya? Pero el otro es termómetro, que te viene con una. Los kilómetros nosotros le llamamos gordo a lo que tienen los gases, las temperaturas, eso son los kilómetros para nosotros. Es que por eso el kilómetro te mide temperatura. ¿Ya? Y te mide una señal que tiene una señal. Elevado, Es que. Es que, claro, para nosotros, no sé, que esté a 100 grados un termómetro el que nos vamos a la sala de temperatura. Te sube de la cara, La temperatura de afuera, claro. un termómetro, es un termómetro, o sea, pero un termómetro porque tiene eso. Puede ser Claro, hasta 50. ¿verdad? Ese es un termómetro, pero el pirómetro no, el pirómetro que tiene infrarrojo, ¿ya? Lo que usamos, ¿ya? Y claro, debe ser un nivel para arriba, pero es un pirómetro, porque no tiene una. de la lista de pirómetros, yo no muchas no pirómetros. Bueno, pero lo que claro. Porque una. Un poquito de historia. Es que se llama pirómetro porque no es no es termómetro porque no tiene un gas que va sube o un metal, mercurio, por ejemplo. No es de mercurio, que el mercurio sube la temperatura, sube, ¿cierto? El pirómetro no, es una señal, un radio infrarrojo. ¿Ya? Y eso es lo que usan ustedes. Lo que pasa es que entiendamos en un circuito de secuencial, que es un control secuencial, que tiene las siglas FIFO. Dice primero en entrar, primero en salir. FIFO, per input, per output. Que es una conexión como de series, ¿ya? Puedo conectar motores secuenciales o generadores. Ya no tengo nada más que por hoy, así que dejar comida para el viernes. Ya, pues entonces la prueba el viernes. El viernes próximo. Sí, pues después tiene. Ya, hoy, el próximo viernes vamos a tener una prueba de electrónica, ¿ya? El viernes le entrego la otra prueba y ahí conversamos. Viernes 13, viernes 13. 12 más 1. Shoo.
Profesor, lo que subió al SCAF recién no aparece todavía, o demora un poco en aparecer. Debería estar. Lo tiene usted ahí, eh, se llama resistencias o receptores de sistemas automáticos. Está en archivos del profesor. Ahí está. ¿Ya? En escala. En el SCAF. No, Cuando han estado dando las finales arriba. ¿Lo encontraste, José? lo único que saben para qué porque Lo voy a revisar, lo voy a revisar, es que estaba anotando cómo se llama. Voy a revisar, ¿Ya? tío. el campeón. Revísalo, por favor. Pero lo Va con subí. fecha también. Buscarlo por la fecha, más fácil. Sí, también, eso es lo otro. Ah, ya, profe. ¿Ya? Ya, Ya, entonces, profesor. hacemos la prueba, después, depende cómo les vaya, sacamos un promedio de las dos y ponemos la tercera nota. ¿Ok? Ay, profe. Ya, nos vemos el viernes. Vale, profe. Ya. Nos vemos. Chao, Basti. Chao, Oscar. Oscar. No, Chao, profesor. ¿Tienes clase ahora? sí, ¿Con quién tienes poder? no cuadra. Ay, lo vamos a hacer. Sí. Ya vamos a ver el partido de día. Ah, pero es que yo aquí está. Y cobramos claro, claro. Cada vez que juega un día, no. ¿Quién juega hoy día? ¿Qué partido es ese? ¿Cuánto con esto, profe? No, ese HF, HDI, aquí. Este. No, te equivocaste que son, ¿viste? Pero este creo que son. ¿Y ese no? No, no, esa es la cámara. Ajá. El Varete, toma el Varete. Tiene que parar el respirador.